Hola chicos y chicas, espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Bueno, el video, como ya saben, es para hacer explicación de la tercera guía y más que nada para revisar el contenido. Ya, yo sé que a lo mejor a veces se puede ver medio complejo, pero la idea es que podamos ir resolviendo esto. Lo primero a recalcar es que la revisión de esta guía va a ser para la vuelta a clases, ya, así que no se preocupen en desarrollarla con apuro ni a estar reenviándola a los profesores porque esto es para que ustedes lo puedan estudiar. Entonces, lo que vamos a ver en esta guía es la adición y sustracción de números enteros, ¿ya? Antes de comenzar con esto, quiero que recordemos dos conceptos importantes que son los siguientes: valor absoluto y el inverso aditivo, ¿ya? El valor absoluto, recuerden que nosotros lo habíamos alcanzado a ver, nos referimos a la cantidad de unidades o la distancia que existe entre un número, x en este caso, y el 0, ¿ya? Este número x puede ser un valor negativo o también puede ser un valor positivo, pero lo importante es saber cuántas unidades hay entre ese valor y el 0, ¿ya? En este caso, me piden el valor absoluto del menos 3 o del 3 negativo, ¿ya? ¿Cuántos números o cuántas unidades hay desde el 3 negativo al 0? Podemos ir contando. 1, 2, 3. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el valor absoluto de 3 negativo? Es 3. El valor absoluto de 5, positivo, ya no tiene signo. Vamos a revisarlo en la recta. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, el valor absoluto de 5 positivo es 5. Valor absoluto de 0, ¿cuánto espacio hay del 0 al 0? Es 0, ¿ya? Por lo tanto, el valor absoluto es, en simples palabras, a ver, lo que representa es la distancia que hay entre ese número y el 0 en la recta numérica. En simples palabras podríamos decir que es un número, es el mismo número sin ningún tipo de signo o en positivo. Y lo siguiente es el inverso aditivo, ¿ya? El inverso aditivo de un número es el opuesto de ese número. Esto es, el inverso aditivo de un número x, por ejemplo, es menos x, ¿ya? Siempre al sumar un número y su inverso aditivo, su resultado va a ser 0, porque supongamos que yo tengo el menos 4 más 4, su resultado va a ser 0. El inverso aditivo del menos 4, ¿cuál es? El 4. El inverso aditivo del 5 va a ser el menos 5, ¿ya? Siempre vamos a estar hablando como de los contrarios. Entonces, teniendo esto en mente, pasamos a la guía. Nosotros vamos a ver primeramente adición de números enteros, ¿ya? Para sumar números enteros tenemos que fijarnos en el signo, ¿ya? En los signos de ambos sumandos. Entonces, primero vamos a ver qué pasa cuando los sumandos son de igual signo. Por ejemplo, tenemos un 3 negativo más un 2 negativo. Ambos sumandos tienen el mismo signo, ¿cierto? Ambos son negativos. Y acá dice, cuando tenemos dos sumandos de igual signo, ya sean positivos o negativos, debemos sumar sus valores absolutos y conservar el signo. Entonces, en primer lugar, vemos que el valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de menos 2 es 2. ¿Qué más tenemos que hacer? En segundo lugar, sumamos sus valores absolutos, o sea, sumamos 3 más 2 y conservamos el signo de ambos números. 3 más 2 es 5 y conservamos el signo que acompañan a ambos sumandos, que en este caso es negativo. Por lo tanto, el resultado de esta adición es 5 negativo, ¿ya? Si nosotros representamos esto en la recta numérica, sería lo siguiente. Primero, representamos el primer sumando, ¿ya? Que es el 3 negativo. Entonces lo representamos del 0 al 3, ¿cierto? Ahí va una flecha. Y luego me dice que le tengo que sumar un menos 2, ¿ya? Quiere decir que desde aquí, desde ahí, donde quedé con el primer sumando, debo sumarle un menos 2. Como el 2 es negativo, me voy a mover hacia la izquierda. ¿Cuánto espacio? 2.
Entonces voy 1, 2. ¿Dónde quedé ubicada? En el 5 negativo. ¿Ya? Eso es importante recordar. Cada vez que nosotros representamos en la recta numérica, tenemos que saber que para representar números positivos nos movemos hacia la derecha y para representar números negativos nos movemos hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces el resultado y la posición final de esta suma, de esta adición, es el 5 negativo. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí vemos otro ejemplo. Esto es mucho más simple, son las sumas con las que siempre hemos trabajado. Tenemos un 4 más 2 positivo, ambos son positivos, ¿ya? Realizamos la suma como siempre lo hemos hecho, de la forma en la que ustedes siempre lo han hecho, ¿ya? Se suman sus valores absolutos y se conserva el signo de ambos números. Sumamos 4 más 2 y el signo de ambos números es positivo, por lo tanto el resultado también va a ser positivo. ¿Qué más? Bueno, ahí está la representación, ya, esa es más fácil de entender. ¿Qué pasa cuando queremos sumar números de distintos signos? Delante veíamos 2 sumandos negativos y 2 sumandos positivos. Cuando vemos 2 sumandos de distintos signos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar, ¿ya? Ojo con eso, vamos a restar sus valores absolutos y vamos a conservar el signo del número mayor, ¿ya? Entonces, tenemos el primer ejemplo. 3 negativo más 5, ¿ya? Primero, veamos, analicemos estos números. 3 negativo más 5. ¿Qué me dice que debo hacer? Restar sus valores absolutos. Es decir, tengo el 5 y el 3 y luego conservar el signo del número, o sea, del sumando de mayor valor absoluto. El número mayor entre el 3 y el 5, ¿cuál es? El 5. Entonces veamos. Primero, el primer sumando es el menos 3, es un número negativo. El segundo sumando es el 5, un número positivo. Por lo tanto, no lo podemos sumar, vamos a restar sus valores absolutos. Restamos los valores absolutos. 5 menos 3, ¿cuánto es? 2, ¿ya? Y en tercer lugar, al resultado de la resta, o sea, el 2, le vamos a agregar el signo del número con mayor valor absoluto. O sea, el valor absoluto de 3 negativo es 3, el valor absoluto de 5 es 5. ¿Cuál es mayor? El 5. Y su signo es positivo. Por lo tanto, el resultado o el signo que va a acompañar al 2 va a ser el positivo. Ya yo no lo puse porque nosotros sabemos que en caso de ser positivo no ocupamos el signo más. ¿Ya? Pero ese es el punto en que nos tenemos que fijar en cuál es el número mayor para saber cuál es el signo que va a acompañar al resultado. Ya en este caso el número mayor era 5 y su signo es positivo, por lo tanto el resultado también iba a ser positivo. Y aquí también vemos la representación en la recta numérica. Entonces, en primer lugar representamos el primer sumando, ¿ya? Del 0 al menos 3, porque eso es lo que me indica, menos 3. Y luego dice que le debo sumar 5 espacios, o sea, 5 unidades, ¿ya? Como el 5 es positivo, me voy a mover hacia la derecha, ¿ya? Desde el menos 3. Entonces, en primer lugar representamos del 0 al menos 3 y ahora desde aquí nos vamos a mover 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde quedamos ubicados? En el 2 positivo, ¿ya? Bueno, y aquí está lo que les decía adelante. Recuerda que para representar el desplazamiento de números enteros en la recta numérica, debes tener claro que los números positivos se representan hacia la derecha y los negativos hacia la izquierda. ¿Ya? Eso con la adición. Y ahora vamos a ver la sustracción. En la sustracción de números enteros se puede realizar transformándola en una adición entre el minuendo y el inverso aditivo del sustraendo. Yo acá les puse los nombres para que vayan recordando, ¿ya? El minuendo es el primer término que nosotros utilizamos y el sustraendo es el segundo, ¿ya? Y el inverso aditivo, tal como les recordaba delante, el inverso aditivo de más b es menos b.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en la sustracción? Es lo siguiente. El minuendo no lo vamos a tocar, siempre va a quedar tal cual, ¿ya? Pero vamos a trabajar con eso, con el signo de la operación y con el sustraendo. Entonces, ¿qué me dice que tengo que hacer? Para yo realizar una resta de números enteros, tengo que transformarla en una adición, ¿ya? O sea que ese menos tiene que pasar a ser más y que este sustraendo tengo que trabajar con su inverso aditivo. Entonces yo acá les puse algunos ejemplos. Primer ejemplo, tengo un 8 menos 5, ¿ya? Entonces, esa es la sustracción. Nosotros tenemos que transformar ese menos en más y ese 5 que está positivo, trabajar con su inverso aditivo, por lo tanto, se transforma en un menos 5. Y aquí puedo realizar lo mismo que hice aquí arriba en la adición de sumandos de distintos signos, ¿ya? Y también lo puedo representar, pero una vez que lo tengo como adición, ¿ya? En segundo lugar, tengo un 3 positivo menos 8 positivo, ¿ya? ¿Qué hago? Voy a cambiar ese menos en más y ese 8 positivo lo voy a transformar a su inverso aditivo, que es el menos 8, ¿ya? Y ahí realizo la adición tal como lo hicimos delante. Aquí está representado incluso en la recta numérica, ya, para que les pueda ayudar. Si tenemos un 4 negativo menos 3 negativo, recuerden que el minuendo, el primer término, lo dejo tal cual, por lo tanto sigue siendo 4 negativo. En vez de restar, voy a poner suma, ya cambio el signo, y este 3 negativo voy a trabajar con su inverso aditivo, que va a ser el 3 positivo, ¿ya? Entonces ahí me queda como una adición. Aquí está representado nuevamente. Y en último lugar, vemos el siguiente ejemplo. Lo mismo, 2 negativo menos 7 negativo. ¿Qué hacemos? El 2 se mantiene tal cual. El signo de resta va a pasar a suma. Y este número, que era negativo, el 7 negativo, pasa a su inverso aditivo, que es el 7 positivo. Y ahí resuelvo, ¿ya? Recuerden, me voy a fijar en cuál de los dos sumandos en este caso es mayor, el 7, ¿cierto? Por lo tanto puedo deducir que el resultado de esta adición va a ser positivo, ¿ya? Ahí está representado también. Chicos, si tienen alguna duda en cuanto al contenido, pueden consultar en su libro de matemática en las páginas 19, 20, 23 y 24. Y las actividades que yo les dejé son páginas del libro, ¿ya? Si es que ustedes no lo tienen, yo acá también les dejé el link. Ya ustedes ahí tienen que especificar su curso, séptimo, y su asignatura, matemática, ¿ya? Vamos a revisar primero la página 21. Aquí estamos, página 21. Tienen que realizar 3, 4 y la 6, ¿ya? La 3 tienen que representar, o sea, resolver estas adiciones representándolas en una recta numérica, ya tal como yo se los mostré en la guía también. Recuerden primero representar el primer sumando, ya en este caso sería el 5, supongamos, del 0 al 5, una flecha. Luego me dice que le sume un 4 negativo, ya desde aquí le voy a sumar el 4 negativo. Como el 4 es negativo, me voy a mover hacia la izquierda. Entonces 1, 2, 3, 4. ¿Dónde quedé? En el 1. ¿Ya? Ahí tienen que ir ustedes resolviendo. La 4 resuelve cada problema, ¿ya? En la cuenta corriente de Camila se observa una deuda de 15.000 pesos. Si pidió un avance en efectivo al mismo banco de 20.000 pesos, ¿cuál es su nuevo saldo? Acá nosotros podemos resolverlo pensando en cómo representar esta deuda de 15.000. ¿Sería positivo o negativo? ¿Ya? Y este avance que ella pidió
se lo dieron, por lo tanto debemos pensar con qué signo lo vamos a representar. Y ahí ustedes realizan cuánto es su nuevo saldo, ¿ya? Lo mismo con la B, una congeladora industrial se mantiene a 8 grados Celsius bajo cero, ya, menos 8. Si de pronto aumenta su temperatura en 5 grados Celsius, ¿cuál es su nueva temperatura? Si necesitan, chicos, usen la recta numérica, ¿ya? Miren, de hecho aquí mismo nos sirve. La congeladora se mantiene en menos 8. Dice que si aumenta su temperatura, o sea que al ir aumentando se va a ir acercando al cero, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven en qué temperatura queda. Las 5 las saltamos y hacemos las 6. Van a ir resolviendo estas adiciones, ¿ya? Tienen más de 2 sumandos, pero en el fondo se realiza lo mismo. Ya recuerden que se debe resolver en orden. Primero los paréntesis. Si no tenemos paréntesis, ya con operaciones dentro de los paréntesis, vamos a resolver de izquierda a derecha, ¿ya? Y luego también vamos a resolver en la página 24 y 25 la actividad 2, 3, 4 y 5. Me pasé. Acá. Primero, calcular la variación de temperatura de cada día utilizando... Bueno, el material concreto no lo tenemos ya, es ese que está acá. Pero en el fondo ustedes igual lo pueden calcular haciendo la actividad o la recta numérica tal como nosotros lo hicimos delante, ¿ya? Esto ya estamos en sustracción, así que eso les puede ayudar. En el fondo es la diferencia que hay entre una temperatura y otra. ¿Cuál es la variación total? Luego, lo mismo, resolver cada resta utilizando la recta numérica. La 4, resolver las siguientes sustracciones utilizando las estrategias que ustedes prefieran, ¿ya? Y la 5 es analizar esta imagen donde se encuentra cada uno de estos objetos o animales y responder las preguntas, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de diferencia estamos haciendo referencia a una sustracción, ya una resta. Entonces ahí ustedes fíjense cuál es la altura o el nivel de profundidad. Eso es, chicos. La idea es que en caso de que tengan cualquier duda puedan escribirnos. Ya, ahí están nuestros correos, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos en lo que ustedes necesitan. Así que eso, espero que les pueda servir y que tengan un buen fin de semana. Descansen.